Me llamo Carlos Mendoza y tengo 48 años. Durante toda mi vida pensé que conocía mi historia, que entendía quién era y cuál era mi lugar en este mundo. Pero a veces la vida tiene una forma cruel de mostrarte que todo lo que creías saber puede desmoronarse en cuestión de minutos. Mi historia comenzó a cambiar un martes por la tarde, cuando el dolor en mi pecho se volvió tan intenso que caí al suelo de mi oficina de contabilidad en el centro de Madrid. El sonido de la ambulancia aún resuena en mis oídos. Recuerdo fragmentos, las voces urgentes de los paramédicos, el rostro preocupado de mi colega Javier inclinándose sobre mí, las luces del hospital pasando rápidamente por encima mientras me llevaban en la camilla, pero lo que más recuerdo es despertar en esa cama de hospital, con cables conectados a mi pecho y el sonido constante del monitor cardíaco marcando cada latido de mi corazón. Elena estaba sentada junto a mi cama, con los ojos rojos de tanto llorar. Mi esposa de 23 años, la mujer con quien había construido una familia, me tomaba la mano con una ternura que me hizo sentir culpable por haberla asustado tanto. Nuestros 3 hijos también estaban allí. María, nuestra hija mayor de 22 años, estudiante de medicina que irónicamente ahora me explicaba en términos técnicos lo que me había pasado. Diego, de 19 años, que intentaba hacer bromas para aliviar la tensión, pero no podía ocultar el miedo en sus ojos. Y Sofía, la pequeña de 16 años, que no se separaba de mi lado y me preguntaba cada 5 minutos si me dolía algo. Había sufrido un infarto al miocardio. Las palabras del doctor Ramírez resonaron en mi cabeza mientras él me explicaba que había sido afortunado, que llegué a tiempo, que con el tratamiento adecuado y algunos cambios en mi estilo de vida podría llevar una vida normal. Pero necesitarían hacer algunos estudios adicionales para asegurar que no hubiera complicaciones. Y aquí me gustaría hacer una pausa para preguntarte algo. Mientras escuchas esta historia que está a punto de tomar un giro que nunca esperé, me pregunto, ¿desde dónde me estás escuchando ahora mismo? Quizás estás en tu casa, en el trabajo, o tal vez caminando por las calles de tu ciudad. Sea donde sea que estés, me encantaría que me lo dijeras en los comentarios, porque algo que he aprendido de todo esto es que las historias nos conectan sin importar las distancias. Y créeme, vas a necesitar esa conexión para lo que viene a continuación. Los primeros días en el hospital fueron una mezcla extraña de alivio y preocupación. Mi familia se turnaba para acompañarme. Elena traía comida casera que el personal médico no me dejaba comer. Los niños me mantenían al tanto de sus vidas universitarias y del instituto. Todo parecía normal, o al menos tan normal como puede ser cuando acabas de sobrevivir a un infarto. El doctor Ramírez era un hombre de unos 60 años, con una barba gris cuidadosamente recortada y una manera de hablar que inspiraba confianza. Me explicó que necesitarían hacer análisis genéticos como parte del protocolo postinfarto. Al parecer, ciertos marcadores genéticos podrían indicar la predisposición a futuros problemas cardíacos, y esto les ayudaría a ajustar mi tratamiento. Es rutinario, me dijo, mientras firmaba los formularios de consentimiento. Nos ayuda a entender mejor su perfil de riesgo cardiovascular y a personalizar su tratamiento. Recuerdo haber pensado que la medicina moderna era fascinante, que con una simple muestra de sangre pudieran leer mi código genético y predecir mi futuro. María, que ya estaba en su 4º año de medicina, me explicaba emocionada sobre los avances en cardiología genética mientras esperábamos los resultados. «Papá, es increíble lo que pueden detectar ahora», me decía. «Pueden ver mutaciones que predisponen a enfermedades cardíacas, marcadores que indican cómo vas a responder a ciertos medicamentos. Es como leer un libro sobre tu salud futura». Durante esos días de espera, tuve mucho tiempo para reflexionar sobre mi vida. 48 años trabajando como contador en una pequeña empresa familiar. Una rutina que incluía levantarme a las 7 de la mañana, desayunar café con tostadas mientras Elena preparaba a los niños para el colegio, ir a la oficina, revisar números todo el día, regresar a casa para cenar en familia y ver televisión hasta dormirme en el sofá. Una vida simple, pero llena. Elena y yo nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba literatura y yo economía. Nos casamos jóvenes a los 25 años, llenos de sueños y planes.
María llegó 1 año después de la boda, Diego 2 años más tarde, y Sofía cuando ya pensábamos que la familia estaba completa. Recordaba vívidamente el día que nació cada uno de mis hijos. Con María estaba tan nervioso que casi me desmayó en la sala de partos. El doctor tuvo que pedirme que me sentara porque me había puesto pálido. Pero cuando escuché su primer llanto y la vi por primera vez, sentí una emoción que no sabía que existía. Era mi hija, llevaba mi sangre, era la continuación de mi linaje. Con Diego fue diferente. Ya sabía qué esperar, pero no por eso fue menos emocionante. Recuerdo que cuando lo cargué por primera vez, abrió los ojos y me miró directamente, como si ya me conociera. Elena bromeaba diciendo que tenía mis mismos ojos, esa mirada seria que pongo cuando estoy concentrado en algo importante. Y con Sofía, bueno, Sofía fue nuestra sorpresa. No la esperábamos, pero llegó para completar nuestra familia de una manera perfecta. Era la más pequeña, la más mimada, pero también la más independiente. Desde pequeña tuvo una personalidad fuerte que a veces me recordaba a mi madre. Mientras yacía en esa cama de hospital, conectado a máquinas que monitoreaban cada función vital, pensé en lo afortunado que era de tener una familia tan unida. Mis hijos eran buenos chicos, estudiantes responsables, cada uno siguiendo su propio camino, pero siempre manteniendo la cercanía familiar que Elena y yo habíamos trabajado tanto por crear. El jueves por la mañana, una semana después del infarto, el doctor Ramírez entró a mi habitación con una expresión que no había visto antes. Llevaba una carpeta en las manos y se sentó en la silla junto a mi cama de una manera que inmediatamente me puso nervioso. «Carlos», me dijo, «necesito hablar contigo sobre los resultados de los análisis genéticos». Elena estaba allí, organizando algunas flores que los vecinos habían traído. Se volteó hacia nosotros, presintiendo que algo importante estaba a punto de ser revelado. «Los resultados muestran algunos marcadores interesantes», continuó el doctor. «Desde el punto de vista cardiovascular, tienes una predisposición genética moderada a enfermedades del corazón, pero nada fuera de lo común para alguien de tu edad y con tu historial familiar». Asentí, esperando que continuara, pero había algo en su expresión que me decía que esa no era la parte importante de la conversación. «Sin embargo», dijo, abriendo la carpeta y mirando los papeles, «hay algo más que necesito discutir contigo, algo que quizás debería hablar contigo en privado». Elena se acercó. «Doctor, somos matrimonio. No hay secretos entre nosotros. Puede decir lo que tenga que decir». El doctor Ramírez miró a Elena, luego me miró a mí y finalmente bajó la vista a los papeles. «Carlos, según tu perfil genético, específicamente tu tipo de sangre y ciertos marcadores hereditarios, es genéticamente imposible que seas el padre biológico de tus 3 hijos». El silencio que siguió fue ensordecedor. El monitor cardíaco comenzó a pitar más rápidamente, reflejando la aceleración de mi corazón. Elena se había puesto pálida y se aferraba al respaldo de la silla como si fuera a desplomarse. «¿Qué significa eso exactamente?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. «Significa», explicó el doctor con delicadeza, «que los marcadores genéticos indican que no compartes material genético con ninguno de tus hijos. Es imposible desde el punto de vista biológico». Elena comenzó a temblar. La miré buscando en su rostro alguna explicación, alguna señal de que esto era un error, un malentendido, una equivocación del laboratorio. Pero lo que vi en sus ojos fue algo que me heló la sangre: culpabilidad. «Tiene que ser un error», dije, mi voz saliendo más débil de lo que esperaba. «Doctor, estos análisis pueden fallar. Quizás hubo una confusión con las muestras, o tal vez...» «Carlos», me interrumpió suavemente, «hemos verificado los resultados 3 veces. He llamado personalmente al laboratorio para asegurarme de que no hubiera errores. Los marcadores son muy claros. Tu tipo de sangre es O negativo, tu esposa es A positivo, pero tus 3 hijos son B positivo. Genéticamente, es imposible que esa combinación produzca hijos con tipo de sangre B positivo». Me volteé hacia Elena, que ahora lloraba silenciosamente. «Elena», dije, «dime que hay una explicación. Dime que esto es imposible». Ella no pudo mirarme a los ojos. En ese momento, supe que mi vida, tal como la conocía, había terminado.
El doctor Ramírez se excusó discretamente, diciendo que nos daría tiempo para procesar la información. Cuando se fue, Elena y yo nos quedamos solos en esa habitación de hospital que ahora se sentía como una cámara de tortura. Elena, repetí, mírame. Finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y de algo que reconocí como terror. «No es lo que piensas», susurró. «¿Qué es entonces?», pregunté. «Porque desde donde yo estoy viendo las cosas, parece que me has mentido durante 23 años de matrimonio». Elena se acercó a mi cama, pero yo instintivamente me alejé. El movimiento fue sutil, pero ella lo notó y vi cómo le dolió. «Carlos, déjame explicarte. Es complicado. Hay cosas que pasaron antes de que nos casáramos, cosas que nunca supe cómo decirte. Cosas como qué». Mi voz era ahora más fuerte, alimentada por una mezcla de dolor y rabia que crecía en mi pecho. «Antes de conocerte», comenzó sentándose en la silla pero sin dejar de llorar, «tuve una relación. Se llamaba Andrés. Fuimos novios durante 2 años en la universidad. Rompimos mal, muy mal. Fue tóxico, complicado. Cuando lo dejé, descubrí que estaba embarazada. El mundo se detuvo. Todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mí mismo, se estaba desmoronando palabra por palabra. ¿De María?, pregunté, aunque mi voz era apenas un susurro. Elena asintió. Cuando descubrí que estaba embarazada, Andrés ya se había mudado a Barcelona. Traté de contactarlo, pero había cambiado de número. Había desaparecido completamente. Estaba sola, asustada, sin saber qué hacer. «Y entonces me conociste», dije, comenzando a entender la cronología. «Te conocí cuando estaba de 3 meses. Al principio no sabía cómo decírtelo. Eras tan bueno, tan diferente de él. Y cuando me dijiste que me amabas y que querías cuidar de mí y del bebé como si fuera tuyo, pensé que podría funcionar. Pero nunca me dijiste la verdad», la acusé. «Iba a hacerlo», insistió. «Muchas veces estuve a punto de decírtelo. Pero pasaron los meses, nació María. Tú la amabas tanto. Eras tan buen padre. Y luego llegaron Diego y Sofía y pensé que ya no importaba. Que eras su padre en todo lo que realmente importaba». La habitación daba vueltas. Me aferré a los rieles de la cama, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Diego y Sofía también?», pregunté. Elena asintió miserablemente. «Los 3. Después de María mantuve contacto esporádico con Andrés. Fue complicado, confuso. Yo te amaba, Carlos. Siempre te he amado. Pero había algo sin resolver con él, algo que no podía dejar ir completamente. Sentí como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho. 23 años de matrimonio, 3 hijos que había criado como propios, una vida entera construida sobre una mentira. «¿Dónde está él ahora?», pregunté. «No lo sé», respondió Elena. «Perdimos contacto definitivamente después de que nació Sofía. Eso fue hace 16 años. La última vez que supe de él, seguía en Barcelona». «¿Y los niños? ¿Ellos saben algo?». «No», respondió rápidamente. «Nunca les dije nada. Para ellos, tú eres su padre. Siempre has sido su padre». Me quedé en silencio por un largo momento, mirando por la ventana de la habitación hacia el tráfico de Madrid, que continuaba normalmente, ajeno a que mi mundo se había hecho pedazos. «Necesito que te vayas», dije finalmente. «Carlos, por favor, podemos hablar de esto, podemos solucionarlo». «Elena», la interrumpí. «Vete, por favor. Necesito tiempo para pensar». Elena se levantó lentamente, tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volteó hacia mí. «Carlos, independientemente de todo esto, tú eres el padre de esos niños. Los has criado, los has amado, has estado ahí para cada momento importante de sus vidas. Eso no cambia». «Vete», repetí sin mirarla. Cuando Elena se fue, me quedé solo en esa habitación de hospital, rodeado del sonido constante de las máquinas que monitoreaban mi corazón roto. Por primera vez en mi vida, no sabía quién era. Los siguientes días fueron una confusión de emociones contradictorias. Los niños venían a visitarme como siempre, trayéndome noticias de la universidad y del instituto, contándome chistes, preguntándome cómo me sentía. Y yo los miraba, tratando de ver algún parecido con Elena o conmigo, buscando señales que hubiera pasado por alto durante todos estos años. María, con sus ojos oscuros
y su manera seria de hablar cuando discutía temas médicos. ¿Cómo no me había dado cuenta de que no tenía ningún parecido conmigo? Diego, alto y atlético, con una personalidad extrovertida que siempre había atribuido a Elena. Y Sofía, tan independiente y decidida, con características que ahora me daba cuenta de que no provenían de ninguno de nosotros. El domingo por la tarde, María vino sola. Elena les había dicho a los niños que yo necesitaba descansar más, así que habían empezado a visitarme por turnos. María se sentó en la silla junto a mi cama y me estudió con esa mirada analítica que había desarrollado estudiando medicina. «Papá», me dijo, «¿está todo bien? Mamá está actuando extraño. Ha estado llorando mucho, y cuando le pregunto qué pasa, solo dice que está preocupada por ti. Pero hay algo más». La miré. Esta joven de 22 años que había sido mi orgullo y alegría durante más de 2 décadas. Mi primera hija, la que me había convertido en padre, la que me había enseñado que existía un amor incondicional que no sabía que era capaz de sentir. «María», le dije, «si descubrieras que algo en lo que has creído toda tu vida no era cierto, ¿cómo lo manejarías?». Ella frunció el ceño, pensando en mi pregunta con la seriedad que caracterizaba todo lo que hacía. «Depende de qué tan fundamental fuera esa creencia para mi identidad», respondió finalmente. «Si fuera algo central a quien soy, probablemente sería devastador al principio, pero creo que eventualmente tendría que decidir si esa nueva información cambia realmente quién soy en esencia o si solo cambia los detalles de mi historia». Su respuesta me sorprendió por su madurez y por lo cerca que estaba de lo que yo mismo había estado pensando. «¿Por qué me preguntas eso, papá?». «Solo reflexiones de un hombre que ha tenido mucho tiempo para pensar últimamente», le respondí, evitando su mirada. María se quedó un momento más, claramente no satisfecha con mi respuesta, pero respetando mi espacio. Antes de irse, se acercó y me besó la frente. «Papá», me dijo, «no sé qué está pasando, pero quiero que sepas que te amo, y que pase lo que pase, eres mi papá. Eso nunca va a cambiar». Cuando se fue, lloré. Lloré porque la amaba tanto que dolía físicamente. Lloré porque no sabía cómo procesar el hecho de que no era biológicamente mi hija. Lloré porque me daba cuenta de que, independientemente de la genética, ella tenía razón. Yo era su papá. El lunes me dieron el alta del hospital. Elena vino a recogerme, pero el viaje a casa fue tenso y silencioso. Los niños habían preparado carteles de bienvenida y Elena había cocinado mi comida favorita, paella valenciana. Trataron de que todo fuera normal, pero yo no podía actuar como si nada hubiera pasado. Esa noche, después de que los niños se fueron a sus habitaciones, Elena y yo nos sentamos en el sofá del salón donde habíamos pasado tantas noches viendo televisión, discutiendo los planes familiares o simplemente disfrutando de nuestra compañía mutua. «Necesito saber todo», le dije, «toda la verdad. Ya no más medias verdades o secretos». Elena respiró profundamente y comenzó a contarme la historia completa. Había conocido a Andrés en su segundo año de universidad, cuando estudiaba literatura. Él era mayor, ya estaba haciendo su máster en periodismo. Era carismático, inteligente, pero también impredecible y celoso. La relación había sido intensa desde el principio, llena de pasión pero también de drama constante. «Éramos tóxicos juntos», me explicó. «Nos amábamos pero también nos lastimábamos. Él tenía problemas con el alcohol. Yo era demasiado joven para entender que no era mi responsabilidad arreglarlo». La relación duró 2 años turbulentos. Rompían y volvían constantemente. Finalmente, Elena decidió terminar definitivamente cuando Andrés, en un episodio de celos, la siguió a casa de una amiga y armó una escena que terminó con la policía involucrada. «Pensé que había terminado para siempre», me dijo. «Cambié mi número. Evité los lugares donde sabía que podría encontrarlo. Pero 2 semanas después de nuestra ruptura final, descubrí que estaba embarazada». Elena había tratado de contactar a Andrés para contarle sobre el embarazo, pero él ya se había mudado a Barcelona para un trabajo en un periódico. Sus amigos le dijeron que había dejado claro que no quería saber nada de su vida en Madrid. «Estaba sola y asustada», continuó. «Mis padres eran muy conservadores. No sabía cómo decirles que estaba embarazada y soltera. Estaba considerando todas las opciones».
Fue en ese momento de crisis cuando nos conocimos en la biblioteca de la universidad. Yo estaba terminando mi carrera de economía. Ella estaba estudiando para sus exámenes finales de literatura. Había ido a la biblioteca para escapar del drama de su vida, y yo estaba allí simplemente estudiando. Cuando empezamos a hablar, «Eras tan diferente de Andrés», me dijo, con una sonrisa triste. «Eras estable, amable, confiable. No tenías todo ese drama y esa intensidad que me había agotado tanto». Elena me había contado que estaba embarazada en nuestra tercera cita, pero me había dicho que el padre había desaparecido y que no quería tener nada que ver con el bebé. Técnicamente, no había mentido, pero tampoco había sido completamente honesta. «¿Y por qué seguiste viendo a Andrés después?», le pregunté. «Dijiste que Diego y Sofía también son suyos». Elena bajó la mirada, claramente avergonzada por esta parte de la historia. «Después de que nació María y nos casamos, pensé que había cerrado ese capítulo de mi vida para siempre. Pero cuando María tenía 2 años, Andrés apareció. Había vuelto a Madrid y había averiguado dónde vivía. Me llamó, dijo que había estado pensando en mí, que había madurado. ¿Y tú qué hiciste?». Al principio no quise verlo, pero él insistió. Dijo que solo quería hablar, que necesitaba cerrar las cosas apropiadamente entre nosotros, y yo, no sé por qué, pero accedí a verlo. Elena me explicó que había sido un encuentro que se suponía que iba a ser una conversación de cierre, pero que se había complicado. Andrés había visto una foto de María y había comentado sobre lo mucho que se parecía a él. Elena le había confirmado que era su hija, y eso había reabierto heridas y sentimientos que pensaba que habían sanado. «No fue una aventura amorosa», insistió Elena. «Fue confuso. Era como si hubiera 2 partes de mí. La mujer que te amaba y que era feliz con nuestra vida, y la parte que nunca había resuelto completamente las cosas con él. Diego fue concebido durante uno de esos encuentros confusos». «¿Y Sofía?». «Sofía pasó 4 años después. Para entonces ya habías adoptado oficialmente a María y Diego. Eras legalmente su padre. Andrés había estado entrando y saliendo de nuestras vidas de manera esporádica. Nunca fue constante, nunca fue confiable. Pero había algo sin resolver entre nosotros que no podía dejar ir completamente». Elena me explicó que después de que nació Sofía, finalmente había cortado todo contacto con Andrés. Le había dicho que no podía seguir viviendo esa doble vida, que tenía que escoger y que escogía a su familia conmigo. ¿Y él qué dijo? Se enojó mucho. Me dijo que tenía derecho a conocer a sus hijos, que no podía simplemente cortarlo de sus vidas. Pero yo le dije que tú eras el padre de esos niños, en todos los sentidos que importaban, y que si realmente los amaba, los dejaría en paz. ¿Y lo hizo? Sí. La última vez que supe de él fue hace 16 años. Se había casado con alguien más y se había mudado permanentemente a Barcelona. Sus amigos me dijeron que había decidido empezar completamente de nuevo. Me quedé procesando toda esta información. 23 años de matrimonio, 3 hijos, una vida entera construida alrededor de lo que ahora sabía que había sido una mentira compleja y prolongada. «Elena», le dije finalmente, «¿alguna vez te arrepentiste? ¿Alguna vez deseaste haber sido honesta conmigo desde el principio?». Ella pensó por un momento antes de responder. «Todos los días», me dijo, «especialmente cuando veía lo buen padre que eras, lo mucho que amabas a los niños. Me daba cuenta de que te había robado la oportunidad de tomar una decisión informada, pero también sabía que si te lo decía podría perderte, y la idea de perderte era insoportable. Pero me has perdido de todas maneras», le dije, «porque ahora no sé si alguna vez me conociste realmente, o si solo me necesitabas para mantener tu secreto». Elena comenzó a llorar de nuevo. «Carlos, te amé desde el momento en que te conocí. Sí, al principio necesitaba estabilidad y seguridad para María y para mí. Pero eso se convirtió en amor real muy rápidamente. Cada día de estos 23 años he estado agradecida de tenerte en mi vida, pero no lo suficientemente agradecida como para ser honesta conmigo», repliqué. Esa noche dormimos en habitaciones separadas por primera vez en nuestro matrimonio. Elena se fue a la habitación de invitados y yo me quedé en nuestra cama matrimonial, mirando al techo y tratando de entender cómo seguir adelante. Los siguientes días fueron difíciles para toda la familia.
Los niños podían sentir la tensión entre Elena y yo, aunque no sabían exactamente qué estaba pasando. María, siempre la más perceptiva, me preguntó directamente si Elena y yo nos íbamos a divorciar. No lo sé, le respondí honestamente. Estamos pasando por un momento difícil. ¿Tiene que ver con tu infarto?, me preguntó Diego durante una de nuestras conversaciones. En cierto sentido sí, le dije. A veces los momentos difíciles nos hacen confrontar verdades que habíamos estado evitando. Sofía, la más joven, fue la que más directamente expresó su preocupación. Papá, me dijo una tarde cuando llegué del trabajo, ¿ya no amas a mamá? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Me senté en el sofá y la atraje hacia mí. Sofía, las relaciones de adultos son complicadas, le expliqué. A veces las personas cometen errores, a veces guardan secretos que lastiman. Eso no significa que el amor desaparezca, pero sí significa que necesitamos tiempo para descubrir cómo seguir adelante. «Pero vas a seguir siendo mi papá, ¿verdad?», me preguntó, y su pregunta inocente casi me hace llorar. «Siempre voy a ser tu papá», le prometí. «Pase lo que pase entre tu mamá y yo, eso nunca va a cambiar». Una semana después de salir del hospital, tomé una decisión que sabía que era arriesgada pero necesaria. Decidí buscar a Andrés. No le dije nada a Elena. Simplemente usé mis habilidades de contador y mis contactos profesionales para rastrear a alguien que había desaparecido de nuestras vidas hace 16 años. No fue fácil, pero tampoco fue imposible. Andrés Ruiz Morales. Trabajaba como editor en un periódico digital en Barcelona. Estaba casado con una mujer llamada Carmen. Tenían 2 hijos juntos. Según lo que pude averiguar a través de redes sociales y registros públicos, había construido una vida completamente nueva y parecía haberla mantenido estable. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con esta información? Durante varios días, tuve el número de teléfono de Andrés anotado en un papel en mi escritorio de la oficina. Lo miraba constantemente, preguntándome si debía llamar. ¿Qué le diría si contestaba? Si tenía derecho a interrumpir su vida nueva con noticias sobre hijos que había abandonado décadas atrás. Finalmente, un jueves por la tarde, marqué el número. «Diga», contestó una voz que sonaba mayor de lo que esperaba. «¿Andrés Ruiz?» «Sí, ¿quién habla?» «Mi nombre es Carlos Mendoza. Estoy casado con Elena Martínez. Creo que tú la conoces». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «¿Elena?», dijo finalmente, y pude escuchar sorpresa genuina en su voz. «No he sabido nada de Elena en... debe ser más de 15 años». 16 años, le corrige. «Tenemos que hablar». «Mira, Carlos», me dijo, y pude escuchar que estaba tratando de mantener la calma. «No sé qué te ha dicho Elena sobre mí, pero eso fue hace mucho tiempo. Tengo una vida nueva, una familia nueva. No quiero problemas». «No estoy buscando problemas», le aseguré. «Pero acabamos de descubrir información que cambia todo, y creo que tienes derecho a saberla». «¿Qué tipo de información?» «El tipo de información que es mejor discutir en persona. ¿Puedes venir a Madrid este fin de semana?» Andrés dudó por un momento. «¿Esto tiene que ver con María?» Mi corazón se aceleró. Él sabía sobre María. «Tiene que ver con María, y con Diego, y con Sofía», le dije. «¿Diego y Sofía?», preguntó, y pude escuchar confusión genuina. «¿Quiénes son Diego y Sofía?» «Tus otros 2 hijos», le dije. El silencio que siguió duró casi un minuto completo. «Carlos», dijo finalmente, «creo que necesitamos hablar en persona». Acordamos encontrarnos el sábado por la mañana en un café cerca de la estación Atocha. Le dije a Elena que tenía que hacer algunas diligencias, y a los niños les dije que iba a encontrarme con un viejo amigo. Andrés llegó puntual. Lo reconocí inmediatamente, aunque había cambiado mucho en 16 años. El cabello que Elena había descrito como negro y abundante ahora era gris y escaso. Había ganado peso y tenía líneas alrededor de los ojos que hablaban de años de responsabilidad y estrés. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, inteligentes, inquietos, con esa intensidad que Elena había mencionado. Se acercó a mi mesa con cautela, como si no estuviera seguro de si esto era una buena idea. «Carlos, supongo», me dijo, extendiéndome la mano. «Andrés», respondí, estrechándosela. «Gracias por venir». Nos sentamos uno frente al otro.
Dos hombres de mediana edad que compartían una conexión extraña y complicada a través de la misma mujer y los mismos hijos. Antes de que empecemos, me dijo Andrés, quiero que sepas que respeto lo que has hecho. Elena me contó hace años que te habías hecho cargo de María, que la estabas criando como si fuera tu hija. Eso dice mucho sobre tu carácter. Bueno, le respondí. Resulta que no tenía tanta opción como pensaba. Le conté toda la historia. El infarto, los análisis genéticos, la revelación de que ninguno de los 3 niños era biológicamente mío. Le expliqué sobre Diego y Sofía, hijos cuya existencia él claramente desconocía. Andrés me escuchó en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas para aclarar detalles, pero mayormente simplemente procesando la información que estaba recibiendo. Diego tiene 19 años y Sofía 16, le dije. Según Elena, ambos son tuyos también. Andrés se pasó las manos por el cabello claramente abrumado. No tenía idea, me dijo. Elena nunca me dijo que estaba embarazada otra vez. Después de María, cuando nos veíamos esporádicamente, nunca mencionó otros hijos. ¿Qué recuerdas de esos encuentros?, le pregunté. Fueron confusos, admitió. Yo estaba en un mal lugar en mi vida. Tenía problemas con el alcohol. Estaba luchando profesionalmente. Elena representaba, no sé, una conexión con una época en la que había sido feliz antes de que todo se complicara. Andrés me explicó que había sabido sobre María porque Elena se lo había dicho durante uno de sus encuentros, cuando la niña tenía 2 años. Había querido ser parte de su vida, pero Elena le había dejado claro que eso complicaría demasiado las cosas. Me dijo que María tenía un padre que la amaba y la cuidaba, y que interrumpir eso sería egoísta de mi parte, me contó. Y tenía razón. Yo no estaba en condiciones de ser padre para nadie en ese momento. ¿Y ahora?, le pregunté. ¿Cómo te sientes al saber que tienes 3 hijos que no conoces? Andrés se quedó pensativo por un momento, mirando su café que se había enfriado. Honestamente, no sé cómo sentirme, me dijo. He construido una vida nueva. Tengo una esposa que no sabe nada sobre Elena, 2 hijos que no saben que tienen medios hermanos en Madrid, y tú has sido el padre de estos niños durante toda su vida. Pero no soy su padre biológico, le dije. ¿Y eso qué importas?, me preguntó mirándome directamente. Carlos, yo doné esperma. Tú donaste tu vida. ¿Cuál de esas 2 cosas crees que es más importante para ser padre? Su respuesta me sorprendió. No era lo que esperaba escuchar del hombre que técnicamente era el padre biológico de mis hijos. Mira, continuó, he pasado 16 años preguntándome sobre María, preguntándome cómo sería, si se parecería a mí, si sería inteligente, si sería feliz. Pero nunca me pregunté si sería una buena hija, porque sabía que tenía un buen padre. Tú le diste algo que yo nunca podría haber dado en ese momento de mi vida: estabilidad, consistencia, amor incondicional. Pero ahora podrías, sugerí. Ahora eres estable, tienes una familia, una carrera exitosa. Podrías conocer a tus hijos. Andrés negó con la cabeza. ¿Y destrozar 2 familias en el proceso? ¿La mía y la tuya? Carlos, estos niños tienen un padre. Tú. Han tenido el mismo padre durante toda su vida. El hecho de que yo haya contribuido genéticamente no me da derechos sobre ellos. Pero tienen derecho a saber quién eres, argumenté. Tienen derecho a conocer su historia genética, sus orígenes. ¿Tú crees?, me preguntó. ¿O crees que tienen derecho a crecer en una familia estable sin que se complique con drama del pasado de sus padres? Nos quedamos en silencio por varios minutos, cada uno perdido en nuestros propios pensamientos. Carlos, me dijo finalmente, te voy a preguntar algo y quiero que me respondas honestamente. Si pudieras volver atrás en el tiempo, sabiendo todo lo que sabes ahora, ¿tomarías la decisión de enamorarte de Elena y criar a estos niños? No tuve que pensarlo. Sí, le respondí inmediatamente, sin dudarlo. Entonces ya tienes tu respuesta, me dijo. El amor no viene de la genética, viene de la decisión diaria de cuidar a alguien, de estar presente, de sacrificarse por su bienestar. Tú has hecho eso durante 23 años. Eso te convierte en su padre de una manera que yo nunca podré ser. Andrés se despidió esa tarde prometiéndome que mantendría el secreto. Me dijo que si alguna vez los niños quisieran conocerlo cuando fueran adultos, él estaría disponible, pero que no iba a interferir en sus vidas ni en mi matrimonio. Elena tomó la decisión correcta, me dijo antes de irse.
Escogió al mejor hombre para ser el padre de sus hijos. Regresé a casa esa noche con una perspectiva completamente diferente sobre toda la situación. Elena estaba en la cocina preparando la cena, y los niños estaban en sus habitaciones estudiando. Era una escena completamente normal, pero yo la veía con ojos nuevos. «¿Cómo estuvo tu día?», me preguntó Elena cuando entré a la cocina. «Interesante», le respondí. «Me encontré con Andrés». Elena dejó caer la cuchara que tenía en la mano. Se volteó hacia mí con los ojos muy abiertos. «¿Qué hiciste qué?». «Necesitaba hablar con él», le expliqué. «Necesitaba entender toda la historia desde su perspectiva». «Carlos, ¿cómo pudiste hacer eso sin consultarme? ¿Y si decide que quiere conocer a los niños? ¿Y si...?» «Elena», la interrumpí. «Cálmate, no va a interferir». De hecho, me ayudó a entender algo importante. Le conté sobre mi conversación con Andrés, sobre su perspectiva de la situación, sobre su decisión de no complicar nuestras vidas. «¿Y qué fue lo que entendiste?», me preguntó Elena. «Entendí que he estado enfocándome en las preguntas equivocadas», le dije. «He estado preguntándome por qué me mentiste, por qué guardaste secretos, cómo pude ser tan ciego. Pero las preguntas correctas son: ¿amo a estos niños? ¿Quiero seguir siendo su padre? ¿Puedo perdonarte y seguir adelante?». Elena me miraba expectante, esperando mis respuestas. Y las respuestas son sí, sí, y estoy trabajando en eso. Elena comenzó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de miedo o culpabilidad, eran lágrimas de alivio. «Carlos», me dijo, «sé que no merezco tu perdón, sé que debería haberte dicho la verdad desde el principio, pero quiero que sepas que cada día de estos 23 años he estado agradecida de que fueras el padre de mis hijos, no porque necesitara que alguien se hiciera cargo de ellos, sino porque no podía imaginar a nadie mejor para criarlos». «Elena», le dije, «vamos a necesitar terapia de pareja, vamos a necesitar tiempo para reconstruir la confianza, y vamos a necesitar decidir juntos cuándo y cómo contarles a los niños la verdad, porque merecen saberla cuando sea el momento apropiado». Elena asintió. «Lo que necesites, el tiempo que tome, pero gracias, Carlos. Gracias por no rendirte con nosotros». Esa noche, por primera vez en 2 semanas, Elena y yo dormimos en la misma cama. No fue romántico, no fue apasionado, pero fue un comienzo. Los siguientes meses fueron un proceso lento de reconstrucción. Fuimos a terapia de pareja todas las semanas. Elena y yo tuvimos conversaciones largas y difíciles sobre confianza, honestidad y sobre cómo seguir adelante. Aprendí a procesar mis sentimientos de traición y engaño, mientras que Elena trabajó en entender por qué había mantenido los secretos y cómo comunicarse más honestamente. Los niños sabían que algo había pasado, pero decidimos esperar hasta estar seguros de que nuestro matrimonio iba a sobrevivir antes de contarles la verdad completa. María, siempre perceptiva, fue la primera en confrontarme directamente. «Papá», me dijo un día cuando estábamos solos, «sé que algo cambió después de tu infarto. No sé qué es, pero mamá está diferente, tú estás diferente, y la dinámica familiar está diferente. Si hay algo que necesito saber, prefiero que me lo digas». La miré, esta joven mujer inteligente y madura que había sido mi primera hija, y decidí que era hora de empezar a ser honesto. «María», le dije, «hay algunas cosas sobre nuestra familia que vas a necesitar saber eventualmente, pero tu mamá y yo estamos trabajando en cómo y cuándo contárselas a ustedes de la manera menos dolorosa posible». «¿Es sobre mi padre biológico?», me preguntó directamente. Me quedé helado. «¿Cómo...?» «Papá», me dijo con una sonrisa triste, «estoy en 4º año de medicina. Sé cómo funcionan los tipos de sangre y la genética. Cuando estuviste en el hospital y nos hicimos todos los análisis para ver si podíamos donarte sangre, noté las discrepancias. No dije nada porque pensé que tal vez había habido un error, o tal vez era algo que ustedes manejarían cuando estuvieran listos. Me di cuenta de que había subestimado a mi hija. «María», le dije, «¿cómo te sientes al respecto?». «Confundida», admitió. «Triste porque mamá sintió que no podía decirte la verdad. Pero no cambia nada sobre cómo me siento contigo. Tú eres mi papá. Siempre has sido mi papá. El hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que me ayudó con las matemáticas, que se quedó despierto conmigo cuando tenía pesadillas. Eso no cambia por genética». «¿Y qué piensas sobre tu padre biológico?»,
Le pregunté. Pienso que fue un donante de esperma. Me dijo con una franqueza que me sorprendió. Tú fuiste quien eligió ser mi padre todos los días durante 22 años. Hay una gran diferencia. Esa conversación con María me dio el valor para hablar con Diego y Sofía durante las siguientes semanas. Cada conversación fue diferente, reflejando sus personalidades y edades distintas. Diego, siempre el más emocional de los tres, inicialmente se enojó. ¿Por qué mamá nos mintió?, me preguntó. ¿Por qué no nos dijeron la verdad? Porque las situaciones complicadas a veces requieren decisiones difíciles, le expliqué. Tu mamá estaba tratando de proteger a la familia que habíamos construido juntos. Pero teníamos derecho a saber, insistió. Tienes razón, le dije, y ahora lo sabes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa información? Diego necesitó más tiempo para procesar todo. Pasó varias semanas siendo distante con Elena, aunque conmigo mantuvo la misma relación de siempre. Eventualmente, la terapia familiar nos ayudó a navegar sus sentimientos de traición y abandono. Sofía, la más joven, fue sorprendentemente pragmática. Entonces tengo un padre biológico que no conozco y un papá que me ha criado toda mi vida, me dijo después de que le expliqué todo. Y el que me ha criado va a seguir siendo mi papá, ¿verdad? Correcto, le confirmé. Entonces no veo cuál es el problema, me dijo. Tú eres mi papá. Punto final. La simplicidad de su perspectiva me recordó por qué los niños a veces entienden las cosas mejor que los adultos. Durante este proceso, también tuve que confrontar mis propios sentimientos sobre la paternidad y la identidad. Por un tiempo, me pregunté si mi amor por los niños era menos válido, ahora que sabía que no compartíamos material genético. Pero cada vez que veía a María explicándole conceptos médicos a su novio, o a Diego jugando fútbol, con la misma intensidad que siempre había tenido, o a Sofía defendiendo apasionadamente sus opiniones en la mesa del comedor, me daba cuenta de que la genética no había creado esos momentos. Mi presencia sí. Había estado allí para las primeras palabras de cada uno, para sus primeros pasos, para sus primeros días de colegio. Había sido yo quien les había enseñado a atar los zapatos, quien había curado sus rodillas raspadas, quien había asistido a cada partido, cada recital, cada graduación. Había sido yo quien se había quedado despierto preocupado cuando salían por primera vez con amigos, quien había tenido conversaciones sobre drogas y sexo, quien había estado allí para cada momento importante de sus vidas. Ser padre, me di cuenta, no tiene nada que ver con la genética y todo que ver con la decisión diaria de amar, proteger, guiar y estar presente para otra persona. Un año después del infarto, decidimos hacer algo que nunca habríamos considerado antes de toda esta experiencia. Adoptamos oficialmente a los 3 niños como familia. Aunque Elena y yo ya estábamos casados cuando nacieron, y aunque yo había sido el único padre que habían conocido, queríamos formalizar legalmente lo que siempre había sido cierto emocionalmente. El día que fuimos al juzgado para finalizar la adopción, los 4 niños mayores de edad estaban allí, María, Diego e incluso Sofía, aunque técnicamente aún era menor. El juez nos preguntó si entendíamos el significado de lo que estábamos haciendo. Sí, respondí. Estamos formalizando una relación que ha existido durante toda la vida de estos jóvenes. ¿Y ustedes?, les preguntó el juez a los niños. ¿Están de acuerdo con esta adopción? Sí, respondió María hablando por los 3. Queremos que sea oficial que Carlos Mendoza es nuestro padre. Cuando el juez firmó los papeles, lloré. No de tristeza, sino de una alegría profunda que venía de finalmente entender que la familia no se define por la sangre, sino por el amor y el compromiso. Esa noche celebramos en casa con una cena especial. Elena había cocinado paella y los niños habían hecho un pastel que decía «Feliz día de adopción, papá». Era una celebración extraña, considerando que oficialmente estaba adoptando a hijos que había criado durante más de 2 décadas, pero era perfecta para nuestra familia. Durante la cena, Sofía hizo un brindis. «Por papá», dijo levantando su vaso de agua, que nos enseñó que ser familia no tiene nada que ver con la genética y todo que ver con elegir amarse todos los días. «Por papá», repitieron María y Diego levantando sus vasos. «Por la familia», agregó Elena con lágrimas en los ojos. «Por la familia»,
respondí, sintiendo que finalmente entendía lo que esa palabra realmente significaba. Ahora, 2 años después de aquel infarto que cambió nuestras vidas, puedo decir que mi familia está más fuerte que nunca. Elena y yo hemos reconstruido nuestra relación sobre una base de honestidad completa. Ya no hay secretos entre nosotros, y aunque tomó tiempo, hemos logrado recuperar la confianza. Los niños están creciendo y construyendo sus propias vidas. María se graduó de medicina y ahora está haciendo su residencia en cardiología, inspirada, dice ella, por la experiencia de mi infarto. Diego está estudiando ingeniería y sigue jugando fútbol en el equipo universitario. Sofía está en su último año de bachillerato y quiere estudiar psicología. Dice que quiere ayudar a familias como la nuestra a navegar situaciones difíciles. Ninguno de ellos ha expresado interés en conocer a Andrés, aunque saben que esa opción está disponible si alguna vez cambian de opinión. Como María me dijo una vez, ya tengo un papá, no necesito otro. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de no haber sabido la verdad desde el principio. La respuesta es complicada. Por un lado, me habría gustado que Elena hubiera confiado en mí lo suficiente para ser honesta desde el principio. Por otro lado, si hubiera sabido la verdad, tal vez habría tomado decisiones diferentes. Tal vez habría estado menos presente emocionalmente. Tal vez habría tratado a los niños de manera diferente. Pero no puedo imaginar una versión de mi vida donde estos 3 jóvenes extraordinarios no sean mis hijos. Han sido la fuente de mi mayor alegría, mi mayor orgullo, mi mayor propósito. El hecho de que no compartamos ADN es irrelevante comparado con todo lo que sí compartimos. Memorias, tradiciones, valores, amor. He aprendido que hay muchas maneras de convertirse en padre. Algunos hombres se convierten en padres por accidente, algunos por planificación, algunos por adopción formal, y algunos, como yo, por la decisión de amar a niños que llegaron a sus vidas de manera inesperada. Pero independientemente de cómo uno se convierte en padre, lo que importa es lo que hace con ese papel una vez que lo acepta. Ser padre significa estar presente, significa ser consistente, significa amar incondicionalmente, proteger ferozmente y guiar pacientemente. Significa sacrificar tus propios deseos por el bienestar de tus hijos. Significa celebrar sus éxitos como si fueran los tuyos propios y sufrir con sus fracasos como si fuera tu propio dolor. Y por esos estándares puedo decir con confianza que soy el padre de María, Diego y Sofía Mendoza. No por genética, sino por elección. Todos los días durante más de 20 años he elegido ser su padre y seguiré eligiendo serlo por el resto de mi vida. El infarto que me llevó a descubrir la verdad sobre mis hijos también me llevó a descubrir una verdad más profunda sobre la paternidad. No se trata de quién contribuye el esperma, se trata de quién contribuye la vida. Y yo he contribuido mi vida entera a estos 3 jóvenes extraordinarios que tienen el honor de llamarme papá. Cuando miro hacia atrás a todo lo que pasamos como familia, me doy cuenta de que el momento que pensé que iba a destruir nuestras vidas, en realidad las fortaleció. Nos obligó a confrontar verdades difíciles, a comunicarnos más honestamente y a definir conscientemente qué significa ser familia para nosotros. Elena y yo ahora tenemos un matrimonio más fuerte porque está construido sobre honestidad completa en lugar de secretos dolorosos. Los niños tienen una comprensión más madura de las complejidades de las relaciones adultas y del verdadero significado del amor familiar. Y yo tengo una comprensión más profunda de mi propio papel como padre y esposo. Si pudiera darle un consejo a cualquier hombre que se encuentre en una situación similar, sería este: el amor verdadero no viene del ADN, viene de la decisión diaria de cuidar, proteger y estar presente para las personas que importan en tu vida. La genética puede crear vínculos biológicos, pero solo el amor y el compromiso pueden crear vínculos familiares verdaderos. Mis hijos llevan mi apellido no porque sea su padre biológico, sino porque elegí ser su padre en todos los sentidos que realmente importan. Y esa elección, renovada todos los días durante más de 20 años, es lo que nos convierte en una verdadera familia. La vida tiene una manera extraña de llevarnos por caminos que nunca esperamos.
Un infarto que pensé que podría matarme en realidad me dio vida nueva al forzarme a entender lo que realmente significa ser padre. Y por eso, extrañamente, estoy agradecido por cada momento difícil que tuvimos que atravesar para llegar aquí, porque al final no importa cómo empezó nuestra historia como familia. Lo que importa es cómo elegimos escribir los próximos capítulos juntos.